Hazel se frotó los ojos cansados y volvió a mirar el tablero iluminado. El vuelo de Singapur ya llevaba 2 horas de retraso. Otro día habría enviado a un ayudante a recibir el cargamento de especias, pero el cargamento de hoy era demasiado valioso. Las entregas directas desde Asia mantenían los precios de los platos dentro de unos límites razonables, y el nuevo proveedor le había prometido un descuento cuando lo conociera en persona. Se acercó a la ventana para observar el despegue de los aviones. Sus pensamientos volvieron a la conversación matinal con Garrett. Su marido había llamado desde Seattle. El viaje de negocios se había retrasado un par de días más. Algo relacionado con entregas de equipos, negociaciones importantes, lo de siempre. Ni siquiera se molestó en entrar en detalles, solo le deseó suerte y colgó. El teléfono volvió a vibrar. Otro cliente quería hacer cambios en el menú del banquete de bodas. Hazel se sumergió en la correspondencia, observando el movimiento en la sala de espera. El martes no era el día de más trabajo y la mayoría de las sillas estaban vacías. Solo levantó la cabeza cuando pasó una avalancha de pasajeros. Había llegado un vuelo procedente de Los Ángeles. Su mirada se deslizó distraídamente por los rostros hasta que captó una silueta familiar. Por un segundo, pensó que se había equivocado. Garrett, con su chaqueta gris favorita, llevaba una pequeña maleta. Rachel Drayton, la florista con la que Hazel llevaba varios años trabajando, caminaba a su lado. Hablaban animadamente de algo, y en el rostro de su marido se dibujaba esa sonrisa especial que Hazel no veía desde hacía mucho tiempo. Rachel le tocó el hombro y él le cubrió la mano con la suya, un gesto tan íntimo que algo dentro de Hazel se estremeció. Pasaron de largo sin reparar en ella tras la columna. Sus dedos apretaron el teléfono. La cabeza le traqueteó y por un momento el vestíbulo nadó ante sus ojos. Hazel respiró hondo. La imagen se congeló ante sus ojos. La mano de él sobre la de ella, aquella sonrisa, su suave risa. Recordó todas las rarezas de los últimos meses, los repentinos viajes de negocios, las llamadas tardías que él prefería atender en otra habitación, las desapariciones los fines de semana. Su conciencia sacó a relucir otros detalles. Cómo Rachel había rechazado recientemente una lucrativa reserva para una boda, alegando que estaba ocupada. Cómo su marido había mostrado un interés inusitado por los asuntos de su floristería. Cómo ambos parecían paralizarse si se encontraban cerca el uno del otro en un evento. Hazel exhaló lentamente y aflojó los dedos. El teléfono sonó suavemente. Había llegado un mensaje de la asistenta. El avión de Singapur había aterrizado. Ella respondió mecánicamente que se dirigiría a la salida de la derecha. Sus piernas se movieron solas y en su cabeza se hizo un silencio ensordecedor. Solo cuando todas las formalidades del embarque estuvieron resueltas y las especias cargadas en el coche, Hazel se permitió volver sobre lo que había visto. Sentada al volante, miraba el edificio del aeropuerto. En algún lugar en la corriente de tráfico viajaba un taxi con su marido y su amante. A Seattle, entonces. Negociaciones importantes. Sus labios se estiraron en una sonrisa que le dio escalofríos. 15 años de matrimonio. Todos esos años ella había construido un negocio, le había hecho sentirse cómodo, había apoyado su carrera. Y así era como había resultado. Los Ángeles en lugar de Seattle, Rachel en lugar de un viaje de negocios. Hazel arrancó el coche. Había mucho que pensar, pero lo principal ya lo había decidido. Nada de histerias, nada de escenas, nada de revelaciones inmediatas. Había pasado demasiado tiempo construyendo su vida como para destruirla en un arrebato de emoción. Ambos merecían un trato especial, y ella encontraría la forma de agradecerles aquella lección. Aún estaba a tiempo, después de todo, ni siquiera sabían que ella lo sabía todo. El café hacía tiempo que se había enfriado, pero Hazel siguió llevándose la taza a los labios. Fuera de la ventana de la oficina, la puesta de sol se desvanecía y ella hojeaba viejas fotos de acontecimientos en su ordenador de trabajo.
Allí estaba la boda de los Morgenstern, su primer gran encargo 2 años atrás. Rachel se había superado a sí misma con los arreglos florales de entonces. En una de las fotos aparecen los tres, ella, Garrett y Rachel. El banquete estaba en pleno apogeo cuando el fotógrafo los captó junto a la fuente de champán. Ahora Hazel veía cosas que antes le habían parecido intrascendentes. La forma en que se erguían sus figuras, el modo en que Rachel y Garrett se tendían la mano inconscientemente, la manera en que el brazo de él casi rozaba la cintura de ella. Su primer encuentro con Rachel fue 4 años atrás. Hazel buscaba una florista para diseñar una fiesta corporativa de Nochevieja para una empresa tecnológica. Rachel acababa de abrir su propia tienda por aquel entonces, pero ya se había ganado una reputación como decoradora de talento. Congeniaron enseguida. Ambos entendían la importancia del detalle en su trabajo. Garrett había conocido a Rachel en el mismo evento corporativo. Hazel recordaba cómo su marido había admirado su trabajo y cómo habían hablado de técnicas japonesas de ikebana. En aquel momento había parecido una simple cortesía. Unos golpes en la puerta sacaron a Hazel de su ensueño. Su ayudante Maggie traía papeles para firmar y una agenda actualizada de citas para la semana siguiente. Por cierto, la SRA. Campbell llamó por lo del aniversario. Le dije que consultaría contigo lo de la floristería. ¿Volveremos a trabajar con Rachel? Hazel hojeó lentamente la agenda. No, tal vez deberíamos probar algo nuevo. Ponte en contacto con Olivia, de Botánica, me han hablado bien de ella. Maggie enarcó las cejas, sorprendida. Habían trabajado con Rachel en todos los grandes eventos de los últimos 3 años, pero guardó silencio e hizo una nota en su cuaderno. Al quedarse sola, Hazel abrió la carpeta del contrato. Allí estaba, el primer acuerdo oficial con la floristería de Rachel. Por aquel entonces, habían acordado descuentos en pedidos al por mayor y una colaboración exclusiva. Hazel recomendaba a Rachel a sus clientes, y Rachel ofrecía los mejores precios y un servicio prioritario. Otra escena pasó ante mis ojos. La fiesta de cumpleaños de Garrett del año pasado. Rachel llegó con un enorme ramo de flores, de parte de todo el equipo. Se había quedado hasta tarde, se habían reído mucho, habían bebido vino. Hazel se acostó pronto porque le dolía la cabeza, y se quedaron en la terraza. ¿Cuántos momentos como ese se había perdido? ¿Cuántas veces había tachado las rarezas de cansancio, ajetreo o estrés laboral? Hazel abrió su correo electrónico y empezó a repasar metódicamente la correspondencia que había mantenido con Rachel durante el último año. Pedidos, reuniones, discusiones sobre diseño. Rachel se había disculpado alegando un pedido urgente. Garrett también había llegado tarde al trabajo aquella noche. La correspondencia comercial se había vuelto cada vez más formal en los últimos meses. Atrás habían quedado las caritas sonrientes y las notas amistosas. Había excusas y aplazamientos. Antes podían charlar durante horas. Hablaban de proveedores, compartían secretos comerciales, se aconsejaban mutuamente. Hazel abrió la agenda que compartía con su marido. Los viajes de negocios de Garrett se habían hecho más frecuentes hacía unos 6 meses. Comparó las fechas. Varias veces coincidían con grandes exposiciones de flores en otras ciudades. Rachel las había mencionado de pasada, diciendo que iba en busca de nuevas ideas y contactos. El teléfono vibró. Un mensaje de Garrett. Las negociaciones se alargan, volveré pasado mañana. Besos y cariños. Hazel se lo imaginó escribiendo esas palabras, sentado junto a Rachel en algún lugar de un restaurante con vistas al mar. Abrió la aplicación bancaria y empezó a mirar los extractos de sus cuentas conjuntas. En los últimos meses, Garrett había empezado a utilizar el efectivo o su tarjeta personal con más frecuencia, pero aún quedaban algunos gastos, reservas de hotel, billetes de avión, facturas de restaurantes. La geografía de sus viajes de negocios estaba formando un extraño patrón. El monitor ya le nublaba la vista cuando Hazel por fin se reclinó en la silla.
Durante muchos años se había enorgullecido de su capacidad de observación, de su habilidad para leer a la gente, para fijarse en los detalles. Con qué facilidad la habían engañado. Solo tenía que dar una explicación plausible a cada rareza y se convencería de que todo iba bien. El ascensor del vestíbulo sonó. La oficina estaba vacía. Todo el mundo se había ido a casa. Hazel recogió sus cosas y cerró el despacho. En lugar de irse a casa, se dirigió al paseo marítimo. El aire del atardecer le refrescó la cabeza, le ayudó a pensar. ¿Cuándo había empezado todo? ¿En qué se había equivocado? ¿Qué podría haber hecho de otra manera? Estas preguntas se agolpaban en su cabeza, pero Hazel se dio cuenta de que ahora eran inútiles. Era más importante decidir qué hacer a continuación, y empezar, tal vez, con un examen exhaustivo de la parte financiera de su negocio común. Necesito todos los documentos sobre las transacciones con Flora Designs en los últimos 2 años. Hazel trató de hablar con calma, pero Maggie todavía levantaba la vista del monitor con sorpresa. ¿Incluidos los borradores de los contratos y los pedidos cancelados? Todo. Y saca el historial de pagos, por favor. Mientras la asistente reunía el papeleo, Hazel miró los extractos bancarios. Algo no cuadraba aquí. Las facturas eran de un mismo importe, pero los asientos eran completamente diferentes. Era una pequeña diferencia, imperceptible a primera vista, pero tenía sentido. Ponme con Janet de contabilidad. La jefa de contabilidad apareció unos minutos después, cargada con una pila de carpetas. Janet, ¿recuerdas el mes pasado cuando pagamos un gran pedido para la boda de los Anderson? ¿Quién firmó el pago? Garrett. Dijo que estabas ocupada y que el proveedor necesitaba un anticipo de inmediato. Aquí está el papeleo. Hazel hojeó los papeles lentamente. Todo estaba correctamente archivado, todas las firmas en su sitio. Solo las cantidades no coincidían con lo que ella recordaba del presupuesto preliminar. ¿Y los otros pagos a Flora Designs? Pasó mucho por Garrett, también. Dijo que ayudaba a optimizar los impuestos. Janet se fue, y Hazel se recostó en su silla, digiriendo la información. Nunca había profundizado en el aspecto financiero de trabajar con Rachel. Confiaba en su marido, que se había ofrecido voluntario para ayudar con la contabilidad. Una hermosa combinación, encubrir una aventura amorosa preocupándose por los asuntos de su mujer. Maggie, resérvame una cita con un abogado y averigua quién hizo el préstamo sobre las instalaciones de Flora Designs. Por la tarde, la imagen comenzó a aclararse. Garrett había manipulado los números haciendo pagos inflados a través de la empresa de Hazel. La diferencia se estaba utilizando para pagar el préstamo de Rachel. Mientras tanto, estaba ayudando a su amante a ahorrar en impuestos procesando algunas de sus ventas a través de empresas fantasma. Disculpe, señora. Maggie se asomó a la oficina. Ha llamado la señora Drayton, preguntando por el pedido para el aniversario de los Campbell. ¿Qué puedo decirle? Dile que hemos elegido otro contratista, y Maggie, no menciones que pedí información sobre su empresa. Esa tarde, mientras revisaba el papeleo en casa, Hazel oyó abrirse la puerta principal. Garrett había vuelto un día antes de lo prometido. Cariño, ¿sigues trabajando? Le dio un beso en la mejilla. ¿Cómo van las cosas en la oficina? Todo va bien. Estoy arreglando unos papeles. ¿Qué tal el viaje de negocios? Productivo. Solo estoy cansada. Hazel observó cómo su marido deshacía las maletas, hablando de las supuestas negociaciones, y por primera vez en 15 años de matrimonio, no creyó ni una palabra de lo que decía. Por cierto, ha llamado Rachel, dijo en un tono deliberadamente informal. Algo sobre pedir a los Campbell. Garrett se quedó inmóvil un momento, pero enseguida continuó como si nada. «Ah, sí. Entonces, ¿cuál es la decisión? Trabajaremos con otra florista. Sus precios se han vuelto demasiado altos. Quizá deberíamos renegociar. Después de todo, es un socio desde hace mucho tiempo.
No lo creo. Es hora de cambiar de proveedor. Esa misma tarde Hazel escribió al banco. Quería comprobar que conocía todas las cuentas conjuntas. Por la mañana, resultó que no lo eran. Garrett abrió una cuenta separada para gastos de representación y vinculó a ella la tarjeta corporativa de la empresa de Hazel. Anotó metódicamente fechas y cantidades, cruzándolas con el calendario laboral de Rachel. La pauta estaba clara. Los grandes gastos coincidían con los periodos de viajes de negocios de Garrett y la participación de Rachel en ferias comerciales. Una semana después, Hazel se reunió con el abogado. Si es como usted dice, se trata de un caso grave. Repasó los documentos que había preparado. Malversación de fondos de la empresa, evasión fiscal. Quiere presentar una demanda. Todavía no, pero quiero conocer todas las opciones. De vuelta en el despacho, Hazel encontró allí a Rachel. Estaba nerviosa jugueteando con la correa de su bolso. Hazel, no entiendo qué está pasando. ¿Por qué estás cancelando pedidos? Quiero decir, siempre estamos... Los negocios son los negocios, Rachel. No es nada personal. Pero hemos trabajado juntos durante tantos años. Puedo renegociar los precios. Lo siento, tengo una reunión. Maggie te acompañará. Hazel vio a Rachel caminar hacia la salida, confundida, desacostumbradamente pálida. Me pregunto si ya se había dado cuenta de que sus maquinaciones habían sido expuestas, o seguía esperando que solo fuera una dificultad temporal. Por la noche Garrett llamó, de nuevo tarde en el trabajo. Hazel le deseó suerte con calma y abrió su portátil. Era hora de ocuparse de las cuentas de la empresa y poner orden en los registros financieros. Para empezar, valía la pena eliminar el acceso de su marido a todas las operaciones bancarias de la empresa. La feria de bodas bullía de voces, risas y música. Hazel recorrió lentamente los stands, deteniéndose en cada uno de ellos fingiendo examinar los nuevos productos y charlar con sus colegas. En realidad, estaba esperando el momento en que Jennifer Collins, conocida por su costumbre de molestar a todo el mundo, se pusiera al alcance de su oído. «Oh, Hazel, hacía siglos que no te veía. ¿Qué tal estás? He oído que ahora tienes una nueva florista». El momento había llegado incluso antes de lo que esperaba. Jennifer ya había empezado a preguntar por las razones del cambio de proveedor, mientras relataba los últimos cotilleos del mundo de la industria nupcial. «Sabes, tuve que hacerlo», dijo Hazel en voz baja como si compartiera un secreto. Últimamente había habido demasiados problemas de calidad. En la boda de los Rogers, la mitad de las flores se marchitaron justo durante la ceremonia. ¡Qué vergüenza! Había elegido deliberadamente un acontecimiento de hacía 3 meses, lo suficientemente lejano como para que nadie recordara los detalles, pero lo suficientemente cercano como para que la información pareciera relevante. De hecho, la boda había transcurrido sin contratiempos, al igual que todos los actos que Rachel y ella habían organizado. «No me digas», y estaba a punto de ponerme en contacto con Flora Designs para el aniversario de tía Martha. «Bueno, puede que te vaya bien. Es que no podemos arriesgar la reputación de la empresa». Jennifer asintió comprensiva, y Hazel supo que esta información estaría por toda la ciudad esta noche. En su negocio, la reputación significaba más que la publicidad. Unos días más tarde, estaba sentada en una reunión con Rosie Simmons, hablando de la próxima boda de su hija. Rosie era el tipo de cliente que comprobaba 10 veces cada detalle. «Rachel Drayton va a ser la florista. He visto su trabajo en otras bodas, muy impresionante». «Desgraciadamente, no. Recientemente hemos revisado nuestra política de cooperación. Ya sabes, es una historia extraña. Pides un tipo de flores y te traen un tipo completamente diferente, y los precios...» Hazel hizo una pausa. «En fin, no es tan importante. Yo recomendaría Botánica. Tienen unos arreglos increíbles». Rosie frunció el ceño. «Pero he oído...» «Confía en mi experiencia. Olivia, de Botánica,
Es una auténtica artista y no hay problemas de suministro. Esa tarde Hazel estaba revisando su correo cuando vio un email de Rachel. Lo abrió, una larga lista de disculpas y promesas de arreglar todos los desperfectos. Al parecer, se había corrido la voz. No contesté, la dejé nerviosa. Al día siguiente, Garrett me llamó. Cariño, ¿no crees que estás siendo un poco dura con Rachel? Después de tantos años de cooperación. ¿Y por qué estás tan preocupada? Había genuina sorpresa en su voz. Son solo negocios. No, yo solo. Ella es una buena especialista, y sus precios eran favorables. Es la palabra clave. Por cierto, ¿podrías pasarte por el banco? Hay algo raro con la tarjeta corporativa, el terminal no la acepta. Hubo una pausa en el auricular. Hazel prácticamente podía ver a su marido pensando frenéticamente en cómo utilizar esta excusa para reunirse con Rachel, pero ella ya le había bloqueado todas las cuentas de la empresa. «Sabes, ahora estoy muy ocupado. ¿Por qué no envías a alguien de la oficina?» «Claro, no te molestes, me ocuparé yo mismo». La semana siguiente estaban organizando una fiesta corporativa para una gran empresa de construcción. Hazel se aseguró personalmente de que todo el mundo supiera que Botánica se encargaba de la decoración. Y cuando la mujer del director se acercó a preguntarle por qué ya no trabajaban con Rachel, ella se limitó a negar con la cabeza. «Sabes, en nuestro negocio lo principal es la fiabilidad. Por desgracia, no todo el mundo lo entiende». Un par de días después, Maggie informó de que Flora Designs había perdido otros 2 clientes importantes. Y apareció un post de un usuario anónimo en un foro de bodas con una historia sobre cómo las flores se marchitaron justo durante la ceremonia. Rachel intentó llamar varias veces, pero Hazel no lo cogió. Se limitó a enviar un mensaje rápido diciendo: «Todos los asuntos se gestionan a través de contabilidad». La dejó estar nerviosa un poco más, sobre todo cuando vio que habría que pagar todas las facturas sin los ambos habituales. Garrett también estaba visiblemente nervioso. Hazel había dejado a la vista los extractos de cuenta y los documentos de las transacciones con Flora Designs. Él fingió no darse cuenta, pero ella pudo verle hojeando furtivamente los papeles mientras se duchaba. El viernes por la noche, cuando Hazel volvió a casa, encontró un ramo sobre la mesa, sus peonías favoritas. La nota estaba firmada de Rachel. Desafiante, tiró las flores a la papelera sin sacarlas siquiera de su envoltorio. Garrett, que había observado la escena, se puso pálido. «¿Pasa algo?» «No, todo va bien. Es solo que no me gusta que intenten imponerme una relación comercial a través de regalos. Es tan poco profesional». Esa noche volvió a quedarse hasta tarde en el trabajo. A Hazel no le importó. Pensaba repasar los resultados de la auditoría silenciosa que había encargado la semana anterior. «Me pregunto cuánto tardarán en darse cuenta de que todos sus chanchullos financieros han quedado al descubierto. ¿Y qué harán cuando lo sepan?». Hazel estaba sentada en el despacho de su asesor financiero, Michael Stone, y examinaba los papeles que tenía delante. Fuera de la ventana lloviznaba y las gotas en el cristal empañaban las luces del centro de negocios. «Así que dices que necesitas separar el patrimonio personal del negocio. ¿Puedo saber el motivo?» «Reestructuración. Quiero proteger la empresa de posibles riesgos». Michael asintió comprensivo. Habían trabajado juntos el tiempo suficiente para que aprendiera a no hacer preguntas innecesarias. «Va a llevar tiempo. Algunas cuentas están a tu nombre y al de tu marido. Tendremos que proceder con cuidado para no levantar sospechas. Tenemos un mes. Y Michael, esto es estrictamente confidencial». De camino a casa, Hazel se detuvo en el banco. Hacía tiempo que había preparado el terreno. Llevaba varias semanas retirando sistemáticamente pequeñas cantidades en una cuenta separada, explicando al contable que estaba ahorrando para comprar nuevo equipamiento para la cocina. Ahora había llegado el momento de actuar con más decisión.
En casa, Garrett miraba el fútbol. Ni siquiera giró la cabeza cuando ella entró. No habían hablado mucho últimamente. Hazel entró en el estudio y sacó las escrituras de la caja fuerte. La casa estaba a su nombre, regalo de boda de sus padres. ¡Qué suerte! Por la mañana llegó un mensaje del abogado. Había encontrado indicios de irregularidades financieras en las actividades de la empresa de su marido. Nada delictivo, pero suficiente para causar problemas en el divorcio. Hazel guardó la información y volvió a mirar los informes. Maggie, prepara una reunión con el asesor fiscal y prepara el papeleo para cualquier proyecto que implique a la empresa del marido. A última hora de la tarde, parecía que Garrett había conseguido pedir varios préstamos para hacer crecer su negocio, utilizando como garantía los bienes que compartían. Hazel registró metódicamente todos los hallazgos. El sábado, Garrett y ella se encontraron por casualidad en la cocina. Él parecía alarmado. «Cariño, he notado movimientos extraños en las cuentas». «Sí, estoy reorganizando un poco las finanzas de la empresa. Ya sabes, tantos años de trabajo, es hora de poner las cosas en orden». Intentó parecer despreocupado, pero Hazel pudo ver los nudillos blancos de sus dedos aferrando su taza de café. El lunes se reunió con un agente inmobiliario. Le mostró varias opciones de oficinas por si tenía que cambiar de ubicación inmediatamente. Hazel eligió un espacio en el centro de negocios, pagó un anticipo y firmó el contrato a su nombre. Por la tarde, Rachel llamó. Hazel no colgó la llamada. Era interesante escucharla. «Hazel, por favor, hablemos. No entiendo qué está pasando con los pagos». «Es simple. Vamos a volver a las condiciones normales de funcionamiento. Nada de planes especiales». Hubo una fuerte pausa en el receptor. Pero Garrett dijo: «Garrett ya no está involucrado con las finanzas de la empresa». La siguiente quincena pasó en papeleo. Hazel metódicamente renegoció contratos, transfirió cuentas, cambió firmantes en documentos. Todo se hizo de la manera más legal posible. Garrett no notó los cambios de inmediato. Primero, su tarjeta dejó de funcionar en algunos sitios. Luego descubrió que ya no podía ver los extractos bancarios de la empresa. Y cuando intentó hacer otro pago para Flora Designs, recibió una cortés negativa del departamento de contabilidad. «Hazel, necesito hablar contigo». «Lo siento, cariño. Estoy muy ocupada en este momento. ¿Qué tal esta noche?» Pero esta noche se retrasó en la reunión con su abogado, discutiendo la estrategia de divorcio. Él le aconsejó actuar con rapidez antes de que su marido tuviera tiempo de ocultar bienes. El viernes, Hazel recibió una carta de Hacienda. Alguien había enviado una denuncia anónima sobre su empresa. Sonrió. Toda la documentación estaba en perfecto orden. Pero una auditoría de la empresa de su marido podía traer sorpresas. Por la noche, se sentó en su sillón favorito a repasar los papeles para la reunión de mañana con el abogado. Sobre la mesita había un sobre con la demanda de divorcio. Solo faltaba fecharla y firmarla. De repente, el teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Maggie. El registrador le confirmaba que todos los documentos para la reemisión de los bienes estaban listos. La siguiente etapa podía comenzar. La tienda botánica ocupaba la planta baja de un pequeño edificio en la esquina de la calle principal. Hazel eligió deliberadamente la hora después de comer, cuando disminuye el flujo principal de clientes. El propietario, Marcus Gray, la recibió en la entrada. Había concertado una cita con antelación. «Encantado de conocerla, S.R.A. Winters. Debo admitir que me sorprendió recibir su llamada». Hazel caminó lentamente a lo largo de los estantes de flores, observando el perfecto orden y el elaborado sistema de almacenamiento. Sin duda, Marcus sabía un par de cosas sobre la organización del espacio. «Tienes un enfoque interesante del escaparatismo, una combinación de colores poco habitual». «Sí, intentamos destacar. Pero no es fácil competir con Flora Design, que tiene relaciones consolidadas con grandes clientes».
Caminaron hasta una pequeña oficina donde Marcus les ofreció un café. Hazel sacó una carpeta. He echado un vistazo a tu portafolio. Es impresionante, sobre todo la decoración del Festival de Arte del mes pasado. Gracias. Es una pena que no haya muchos encargos grandes como ese. Eso se puede cambiar. Pasaron la hora siguiente discutiendo las condiciones de cooperación. Hazel ofreció un contrato exclusivo. Botánica decoraría todos los eventos de su empresa. A cambio, precios especiales y servicio prioritario. ¿Pero no trabajas con Rachel Drayton? Lo hacíamos. Ahora buscamos nuevos socios. Marcus se quedó callado, mirando los números de la propuesta de contrato. Sabes, ella intentó comprar mi tienda el año pasado. Ofreció buen dinero. ¿En serio? Interesante. Lo rechacé. Es un negocio familiar. Mi padre lo empezó. Al final de la reunión, el contrato estaba firmado. Hazel había conseguido lo que quería, un socio fiable y la oportunidad de controlar una parte importante del mercado de la decoración de bodas en la ciudad. Al día siguiente organizó una presentación para clientes clave. Marcus preparó muestras impresionantes de los arreglos. Los propietarios de agencias de eventos invitados apreciaron el nuevo nivel. ¿Es cierto que Flora Design tiene problemas con los proveedores?, preguntó uno de los invitados. Hazel se limitó a enarcar las cejas. ¿Es cierto? Hace tiempo que no sigo sus negocios. Una semana después, Marcus informó de los primeros grandes pedidos de los antiguos clientes de Rachel. Otro par de días después, una revista de bodas local publicó un artículo sobre las nuevas tendencias en decoración de eventos. Botánica se mencionaba como una estrella emergente en el mercado. Maggie trajo un correo electrónico impreso. Rachel estaba intentando ponerse en contacto con varios clientes habituales, ofreciéndoles importantes descuentos. Demasiado tarde. Ya se habían firmado contratos con Botánica. Por la noche, Garrett llamó. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Rachel podría perder el negocio. ¿Y te importa tanto su negocio? Es que no es decente. Deshonroso es una formulación interesante. Había un pánico mal disimulado en su voz. Por supuesto, sin acceso a las finanzas de la empresa de su esposa, no podía ayudar a su amante a mantener el negocio a flote. La semana siguiente, Hazel se reunió con representantes de una importante cadena hotelera. Estaban buscando un contratista para decorar sus eventos. ¿Hemos oído que ya no trabajan con Flora Designs? Tenemos un nuevo socio de confianza. Os presento a Marcus Gray, propietario de Botánica. A finales de mes, Rachel había perdido casi la mitad de sus principales clientes. Hazel había oído de reojo que Flora Designs tenía problemas para pagar a sus empleados. Marcus demostró ser un socio excelente, meticuloso, fiable y, lo más importante, agradecido por la oportunidad de ampliar el negocio. Nunca le preguntó por qué había roto su relación con un contratista anterior. El viernes por la tarde, Hazel pasó por Botánica para comprobar los preparativos de la boda de un destacado político local. Al pasar por delante del escaparate, vio a Rachel al otro lado de la calle. Se quedó mirando los preciosos arreglos de los escaparates de su antigua rival con un rostro mezcla de desesperación y rabia. Hazel entró en silencio en la tienda. Aún tenía que discutir con Marcus el plan de decoración para el acto benéfico del mes siguiente. Parecía tener algunas ideas interesantes sobre el uso de flores locales. El terminal volvió a dar error. Garrett, irritado, cogió la tarjeta y sacó otra de repuesto. La misma historia. Se apartó de la caja para dejar pasar al siguiente cliente y marcó el número del banco. Tras 5 minutos de espera y de confirmar su identidad, descubrió que el acceso a las cuentas de empresas estaba bloqueado. Era necesaria la autorización del titular principal, Hazel Winters. En el coche, revisó todas las aplicaciones del banco.
acceso a las cuentas generales cerrado, todas las tarjetas corporativas revocadas, derechos de transacción congelados. Trató de iniciar sesión en el sistema de gestión financiera de la empresa de su esposa, acceso denegado. Su teléfono vibró, un mensaje de Rachel. Me han denegado la autorización de pago. ¿Qué está pasando? No se molestó en contestar. Tenía que revisar el papeleo de la oficina de inmediato. En el último cajón de su escritorio había una carpeta con contratos. Garrett revisó metódicamente los papeles. Todos estos meses había estado seguro de que el sistema funcionaba a la perfección. Técnicamente, no había nada que reprochar. Todos los pagos estaban documentados, todas las transacciones eran legales. Pero si escarbas más a fondo, hay un nuevo mensaje de Rachel. El banco exige el reembolso anticipado del préstamo. ¿Cómo se enteraron del cambio de situación financiera? Abrió su portátil, comprobó su correo electrónico. Una carta del Departamento de Contabilidad de Hazel. La nueva política exigía que todas las transacciones financieras se comprobaran 2 veces. Otra de un asesor fiscal, algo sobre una auditoría. Le vino a la mente una escena de hacía 2 semanas. Hazel sentada en su despacho, revisando metódicamente unos papeles. En aquel momento no le había dado mucha importancia. Nunca se había interesado por la parte financiera del negocio. Dejó la llamada de Rachel. Marcó el número de Hazel, buzón de voz. Dejó un mensaje diciendo que necesitaba hablar urgentemente. La oficina estaba inusualmente silenciosa. Garrett revisó los documentos de la empresa, cifras, fechas, firmas. ¿En qué se había equivocado? ¿Cuándo había empezado Hazel a sospechar algo? Llegó tarde a casa. Hazel estaba sentada en el salón con su portátil, completamente tranquila, como si no hubiera pasado nada. Tenemos que hablar. Ella levantó la vista de la pantalla. ¿Sobre qué? Ya sabes de qué. ¿Qué pasa con las finanzas de la empresa? ¿Qué te interesa exactamente? Su voz sonaba casi preocupada. ¿Hay algún problema? Basta ya. No puedo acceder a las cuentas. Claro que no puedes. He revocado todos los poderes. Se hundió en la silla de enfrente. ¿Por qué? Digamos que decidí poner mis finanzas en orden. No es prudente dejar que un extraño maneje los fondos de la empresa. ¿Un extraño? Soy tu marido. ¿En serio? Se recostó en el respaldo del sofá. ¿Y cuánto hace de la última vez que lo fuiste? Se quedó frío. Su tono, esa extraña sonrisa. ¿Qué quieres decir? Sobre tus viajes de negocios, sobre los planes financieros con Flora Designs, sobre los préstamos que ayudaste a pagar. ¿Sigo? Puedo explicarlo. No tienes que hacerlo. Ya lo he averiguado todo. Por cierto, ¿cómo está Rachel? Probablemente disgustada porque va a tener que encontrar una nueva forma de pagar sus deudas. Se levantó de un salto. No tienes derecho a... Sí lo tengo. Es más, acabo de empezar. ¿Sabes qué es lo interesante? Mientras investigaba tus maquinaciones, descubrí un montón de cosas curiosas en las cuentas de tu empresa. Creo que Hacienda también estará interesada. Vas de farol. ¿Lo comprobamos? Sonrió. Por cierto, no te aconsejo que intentes nada. Mis abogados ya tienen todo el papeleo. La miró y no la reconoció. ¿Dónde se había metido su blanda y confiada esposa? ¿Qué quieres? Nada todavía. Solo poner las cosas en orden. Ah, sí. Puedes decirle a Rachel que su contrato ha sido cancelado. La notificación oficial llegará mañana. Salió de la casa, sin recordar cómo había bajado las escaleras. El teléfono vibró en su bolsillo. Rachel otra vez. Había que hacer algo, alguna forma de rectificar la situación. Pero ya se había dado cuenta de que Hazel lo había calculado todo. No solo había descubierto su relación, sino que había reunido metódicamente pruebas de todas las irregularidades financieras. La única pregunta que le rondaba por la cabeza era ¿cuándo? ¿Cuándo empezó a sospechar algo? Y lo más importante, ¿qué más sabía?
Garrett se sentó en la cafetería frente a la tienda de Rachel y observó cómo charlaba con otro proveedor. Por sus gestos bruscos y su postura tensa, estaba claro que la conversación era desagradable. El proveedor sacudió la cabeza y se marchó, y Rachel se hundió en una silla con los brazos alrededor de la cabeza. Terminó su café frío y cruzó la calle. El timbre sobre la puerta tintineó, pero Rachel ni siquiera levantó la cabeza. Malas noticias. Se niegan a trabajar sin pagar por adelantado. Dicen que hay un rumor sobre problemas de pago. Sobre la mesa había una pila de facturas. Garrett miró los números. Era peor de lo que había pensado. Sin acceso a las finanzas de la empresa de Hazel, ni siquiera podía ayudar con los gastos corrientes. ¿Quizá deberíamos pedir un crédito? ¿Qué préstamo? Rachel sonrió amargamente. El banco exige la amortización anticipada del anterior. Se enteraron de la pérdida de clientes importantes por algún sitio, y eso sin contar el alquiler. El casero insinúa una subida de tarifas. La tienda estaba inusualmente vacía. Normalmente, los mensajeros entregaban los pedidos a esa hora, pero hoy solo un par de ramos esperaban en el mostrador. El teléfono del mostrador volvió a vibrar. Otra cancelación de un cliente habitual. ¿Cómo se ha enterado? Rachel levantó los ojos enrojecidos hacia él. Tuvimos cuidado. Garrett permaneció en silencio. Seguía sin entender en qué momento Hazel había empezado a sospechar algo. Todos estos meses había tenido su comportamiento habitual, ocuparse de sus asuntos, no hacer demasiadas preguntas, confiar en que él se ocupara de las finanzas. He intentado acceder a las cuentas de la empresa. Todo está bloqueado. Ha cambiado contraseñas, revocado poderes. Incluso el departamento de contabilidad requiere ahora su aprobación personal para cada transacción. Rachel tanteó nerviosamente el papeleo. ¿Y tus cuentas? Congeladas también. De alguna manera ha conseguido el control de todos los bienes compartidos. La puerta principal se abrió y entraron una mujer y su hija. Rachel intentó sonreír, pero las clientas se limitaron a sacudir la cabeza y salir. Pudo ver a través de la ventana cómo se dirigían al Botánica, al otro lado de la calle. Estoy perdiendo negocio, Garrett. Todo lo que he estado construyendo durante años. Intentó abrazarla, pero ella se apartó. Ahora no. Tenemos que arreglar algo con los proveedores. Estuvieron todo el día sentados frente al papeleo intentando encontrar una salida. Sin los grandes pedidos de las empresas, la tienda apenas llegaba a fin de mes. Y ahora, con los proveedores exigiendo el pago por adelantado. Por la tarde llegó una carta del abogado de Hazel, una notificación formal de cancelación de todos los contratos. La redacción era perfecta, imposible de reprochar. Lo ha calculado todo. Garrett miró por la ventana a la ciudad nocturna. Reunió las pruebas, preparó el papeleo. Mientras creíamos que nadie podía vernos, ella tensó la cuerda metódicamente. Rachel se acercó por detrás y le rodeó los hombros con el brazo. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Mañana tengo una reunión con un abogado, pero no hay muchas esperanzas. Hazel ha encontrado algunas irregularidades en las cuentas de mi empresa. Si ella le da la información a Hacienda, ¿y si hablamos con ella? Quizás podamos llegar a un acuerdo. Recordó su última conversación. El tono tranquilo de Hazel, su confianza. No funcionaría. Al día siguiente la situación era aún peor. El banco se había negado finalmente a reestructurar el préstamo, exigiendo el reembolso total en el plazo de un mes. 2 mayoristas habían cancelado sus contratos, y esa tarde Maggie vino, como una clienta más, a comprar un ramo. Mencionó de pasada que Botánica se encargaría del catering de todos los eventos corporativos. Garrett fue a casa a por unos papeles. Hazel estaba trabajando en el estudio. Ni siquiera se giró cuando él entró. En el escritorio había una carpeta con el logotipo de un bufete de abogados. Esto no ha terminado, se detuvo en la puerta. No puedes arruinarle el negocio a otra persona. ¿No puedo? Levantó por fin la vista. ¿Por qué no? Fuiste capaz de arruinar nuestro matrimonio, ¿no? Se marchó,
incapaz de encontrar nada que responder. Su teléfono vibró en el bolsillo. Rachel había enviado un mensaje diciendo que tenía que despedir a 2 empleados. Sin grandes pedidos, no había dinero ni para pagarles el sueldo. El teléfono de Rachel volvía a estar indisponible. Garrett marcó el número por tercera vez, escuchando los largos pitidos. Habían tenido una gran pelea esta mañana. Ella había exigido acción y él había intentado explicarle que por el momento debían esperar. A través de las puertas de cristal de la oficina, pudo ver a los empleados recogiendo sus pertenencias. Otro recorte. Sin grandes proyectos, el trabajo escaseaba. Su empresa perdía clientes casi tan rápido como la tienda de Rachel. En su mesa había una carta de Hacienda, una auditoría rutinaria. Sabía que era obra de Hazel, pero no podía probar nada. Ella había actuado de forma impecable, todo según las normas, todo a través de los canales oficiales. Rachel llamó hacia el atardecer. Sonaba cansada y molesta. «Ven, tenemos que hablar». La tienda era un caos, jarrones vacíos, cajas de embalaje, carpetas de archivos desperdigadas. Rachel estaba sentada detrás del mostrador, garabateando metódicamente algo en un bloc de notas. «Voy a vender la tienda». «¿Qué? Espera, podemos encontrar una salida». «¿Qué salida, Garrett?», tiró el bolígrafo sobre la mesa. «Tengo deudas con proveedores, un préstamo vencido, no tengo alquiler que pagar. Marcus, de Botánica, se ofrece a comprar la mercancía y el equipo sobrantes. Al menos conseguiré algo». Se hundió en la silla junto a mí. «¿Y nuestros planes?» «¿Planes?». Rachel sonrió con amargura. «¿Qué planes? ¿Una vida de guapos estafando el dinero de los demás? ¿O de verdad creías que podíamos construir algo serio a base de mentiras? Te lo compensaré. Solo hace falta tiempo». «¿Tiempo? ¿Dónde estabas cuando te rogué que hablaras con Hazel? ¿Cuando te sugerí que confesáramos todo y tratáramos de arreglar las cosas?». Se quedó en silencio. Realmente, ¿dónde había estado? Escondido detrás del trabajo, evitando conversaciones difíciles, esperando que las cosas se arreglaran solas de alguna manera. ¿Sabes qué es lo gracioso? Rachel se rió descontenta. Realmente creía que éramos especiales, ¿verdad? Que nuestro amor lo valía todo. Y en realidad es una historia cursi sobre un hombre casado que promete montañas de oro y luego esconde la cabeza en la arena cuando llega el momento de responsabilizarse de sus actos. Te amo. ¿En serio? Creo que solo te gusta jugar al noble caballero, ayudar a una pobre chica con su negocio, resolver sus problemas financieros, haciéndote sentir importante, excepto que los resolvías con el dinero de otros. La lluvia lloviznaba fuera de la ventana. Garrett observó cómo las gotas resbalaban por el cristal, desdibujando el letrero que había al otro lado de la calle. Había luces encendidas en la Botánica, al parecer preparándose para las entregas de mañana. «Vete», volvió Rachel a sus notas. «Tengo que terminar el papeleo. El tasador viene mañana». «¿Puedo quedarme?» «No, no puedes, porque mañana tienes una reunión con el recaudador de impuestos, y luego un abogado de divorcio, y un montón de otros problemas que tú misma creaste, así que ve a resolverlos. Eso es lo que querías, ser importante, relevante, irreemplazable. Que así sea». Salió a la lluvia sin abrir el paraguas. Su teléfono vibró en el bolsillo, un mensaje de Hazel. Corto, comercial. «La documentación para Hacienda está lista. Puedes recogerlos en casa del abogado». No se fue a casa, sino a una habitación de hotel. Se quedó despierto, escuchando el sonido de la lluvia y pensando en cómo todo había salido mal. Cuando él y Rachel habían empezado a salir, le había parecido que el mundo entero estaba a sus pies. Una bonita historia de amor, planes juntos, sueños, pero al final fue dinero sucio y adulterio. Por la mañana hubo otro mensaje de Rachel. «No vuelvas. Se acabó». Se quedó mirando la pantalla durante mucho tiempo, tratando de pensar en una respuesta. ¿Pero qué podía decir? Ella tenía razón,
Lo había estropeado todo, y ahora lo único que tenía que hacer era ver cómo se desmoronaba lo que creía que era el amor de su vida. Hazel estaba revisando los informes financieros cuando Maggie llamó a la puerta. «Disculpe, pero hay una situación extraña. La compañía de seguros llamó por la póliza corporativa de Flora Designs. Preguntaron si seríamos el avalista del nuevo contrato». «¿Qué quieres decir?» «Aparentemente todavía tienen nuestros contactos como socio principal. Rachel Drayton ha solicitado un seguro médico ampliado. Tiene algunos términos y condiciones específicos, requiere un garante financiero». Hazel dejó los papeles a un lado. «¿Cuáles son las condiciones?» No lo especificaron. Solo dijo que es un tipo especial de póliza. A última hora de la tarde, Hazel tenía en sus manos una copia del formulario de solicitud. La póliza corporativa estándar de Rachel había sido cancelada hacía 15 días y ahora estaba intentando conseguir una nueva, con cobertura ampliada para incluir la gestión del embarazo y el parto. Al día siguiente, Hazel se encontró Beishaw con la secretaria de Rachel en el supermercado. Esta acababa de dejar su trabajo tras el cierre de la tienda y no era reacia a compartir información. Por supuesto que tenía una corazonada. Iba constantemente corriendo al baño, rechazaba el café, y entonces vi por casualidad una remisión para pruebas de la clínica prenatal. Pero llevaba 15 días sin cobrar, así que no esperé al anuncio oficial. En casa, Hazel sacó su agenda. Las fechas se acumulaban en un patrón claro. Garrett se había marchado a una sushi en Seattle hacía unos 3 meses, justo en la época en que Rachel supuestamente estaba en una exposición de flores. El teléfono sonó cerca de la hora de acostarse. Jennifer, amante de los cotilleos, no podía esperar hasta la mañana. «No te lo vas a creer. ¿Recuerdas a Sara de la clínica Park Avenue? Acaba de decírmelo. Tu antigua florista acude regularmente a las citas, y a juzgar por la especialidad del médico». Hazel escuchó los chascarrillos de su amiga, tomando notas metódicamente en su cuaderno. Embarazada de 3 meses, sin seguro, problemas en el negocio. Garrett claramente no lo sabía, o se habría comportado de manera diferente. Nunca se le había dado bien ocultar las noticias importantes. Por la mañana, se sentó frente al ordenador y empezó a formular un nuevo plan. De repente, la historia pasaba a otro nivel. Ahora no se trataba solo de una venganza contra un marido infiel y su amante. Había un tercer participante, alguien que definitivamente no tenía la culpa de toda la historia. Hazel abrió el expediente del caso. Quizá había llegado el momento de replantearse la estrategia. Después de todo, había cosas más importantes que un ajuste de cuentas. Hazel condujo lentamente por las calles desiertas de la mañana. Había elegido de antemano un lugar para hablar, un pequeño café en las afueras, donde no les molestaran. Había reservado mesa para las 9 de la mañana, pero llegó media hora antes. Quería ordenar sus ideas. La carpeta con los documentos estaba en el asiento del copiloto. Hazel barajó varias opciones de conversación, pero todas le parecieron poco convincentes. ¿Cómo iniciar una conversación con una mujer que le robó a su marido y ahora espera un hijo con él? Especialmente después de destruir metódicamente su negocio. Rachel llegó justo a tiempo. Estaba claramente nerviosa. Se frotaba la correa del bolso y evitaba el contacto visual. Sentada frente a ella, solo pidió agua. «¿Por qué me has invitado?» Hazel sacó en silencio papeles de una carpeta. Seguro médico, extractos de la clínica, resultados de pruebas. A Rachel le temblaban las manos, pero no negó lo evidente. «¿Cómo te has enterado? ¿Acaso importa?» «Más importante que eso es lo otro. ¿Lo sabe Garrett?» Rachel negó con la cabeza. Parecía agotada. Estaba claro que las últimas semanas no habían sido fáciles para ella. Pérdida del negocio, problemas financieros, embarazo. Iba a decírselo, pero cuando todo empezó a desmoronarse, estaba tan ocupado intentando salvar su empresa que ni siquiera se dio cuenta de mi estado.
Hazel escuchó a Rachel hablar de los últimos meses, acerca de tratar de mantener la tienda en marcha, cómo había vendido equipos para pagar sus deudas, cómo esperaba que Garrett encontrara una salida. ¿Sabes qué es lo gracioso? Cuando empezamos a salir, prometió resolver todos mis problemas. Dijo que siempre estaría ahí para mí, que me ayudaría con mi negocio. Y al final, estoy sola, sin tienda, sin dinero, con un bebé bajo el corazón. Nunca fue bueno cumpliendo promesas, sonrió Hazel con tristeza. 15 años de matrimonio y aún me pregunto cómo pude pasarlo por alto. Se sentaron en silencio, cada una absorta en sus propios pensamientos. Al otro lado de la ventana comenzaba la jornada laboral. Los transeúntes se apresuraban en sus quehaceres, las tiendas abrían sus puertas. ¿Qué vas a hacer ahora? Hazel rompió el silencio. Marcharme. Tengo parientes en Oregón. Quizá pueda empezar de nuevo. ¿Con un bebé? ¿Sin dinero? ¿Sin seguro? Rachel bajó los ojos. No tengo elección. Hazel sacó otro juego de papeles, un nuevo contrato de seguro con cobertura médica completa, un acuerdo de indemnización por despido anticipado, una oferta para reestructurar el préstamo. ¿Qué es esto? Una salida, no para ti, para el bebé, no es culpa suya. Rachel miró los papeles con incredulidad. ¿Por qué haces esto? Porque durante 15 años he soñado con tener un hijo, pero Garrett siempre encontraba razones para esperar. Decía que aún éramos jóvenes, que necesitábamos ponernos en pie, hacer crecer el negocio. Y ahora estoy sentada frente a la mujer que lleva a su bebé. Es curioso, ¿verdad? Las lágrimas brillaron en los ojos de Rachel. Lo siento. No deberías sentirlo. Todas estas semanas solo he pensado en vengarme. Quería que ambos pagaran por su traición. Y ahora me doy cuenta de que hay cosas más importantes. Hablaron durante unas horas más. Sobre Garrett, sobre el negocio, sobre el futuro. Rachel contó cómo lo había conocido en un evento, cómo la había cortejado maravillosamente, prometió ayudar con la tienda, cómo la atrajo gradualmente a sus planes financieros. ¿Y tú? ¿De verdad no sospechabas nada? Lo sospechaba, pero no quería creerlo. Era más fácil hacer la vista gorda, fingir que todo estaba bien, hasta que os vi juntos en el aeropuerto. A mediodía, ambos estaban emocionalmente agotados, pero algo había cambiado. La hostilidad había desaparecido, dando paso a una extraña comprensión. Dos mujeres engañadas por un hombre, cada una a su manera. ¿Y ahora qué? Rachel levantó los papeles firmados. Ahora tú te ocupas del bebé, y yo me encargaré del divorcio. ¿Y Garrett? ¿Qué pasa con Garrett? Hizo su elección. Que viva con las consecuencias. Salieron juntos del café. Hazel le tendió la tarjeta de visita de su médico a modo de despedida. El mejor especialista de la ciudad. Llama, dile que es de mi parte. Mirando a Rachel mientras se alejaba, Hazel se sintió aliviada por primera vez en mucho tiempo. La venganza había perdido su sentido. Había algo más importante. El teléfono sonó en el coche. Garrett. Probablemente quería discutir los términos del divorcio de nuevo. Hazel no contestó. Tenía cosas más importantes que hacer. Garrett encontró a Rachel en la clínica. Se paseó nervioso por el pasillo mientras ella acudía a su cita. Hazel le había enviado los resultados de las pruebas a la cuenta de correo electrónico del trabajo. Era hora de aclarar las cosas. Cuando Rachel salió de la consulta, él le cerró el paso. ¿Por qué no me lo has dicho? Ella lo esquivó con calma y se dirigió a la salida. Garrett la siguió, sin dejar de hablar cada vez más alto. Se supone que tenemos que resolver esto juntos. Tengo derecho a saberlo. En el aparcamiento, Rachel finalmente se detuvo. ¿Un derecho? ¿De dónde lo has sacado? Soy el padre de este bebé. ¿En serio? También eres el marido de Hazel, y el hombre que arruinó mi negocio con sus maquinaciones, y el hombre que escondió la cabeza en la arena cuando todo empezó a desmoronarse. En ese momento Hazel condujo hasta la clínica. Había elegido este momento a propósito.
Sabía que Garrett estaría aquí después de recibir el papeleo. Ah, ahí están todos los participantes del drama reunidos. Garrett rió nerviosamente. ¿Qué? ¿Ustedes dos están en esto ahora? No seas dramática. Hazel se acercó a Rachel. ¿Estás lista para irnos? Tenemos que ir a una reunión con el abogado. Garrett cambió su mirada de una mujer a la otra. ¿Qué reunión? ¿Qué habéis acordado a mis espaldas? Sobre el futuro. Rachel suspiró cansada. Sobre cómo seguir adelante después de todo lo que habéis arreglado. ¿Yo? Fue Hazel quien arruinó tu negocio, ella a propósito. No, Garrett. Fuiste tú quien me arrastró a tus juegos financieros. Usaste el dinero de la empresa de Hazel para ayudarme con mis préstamos. Se te ocurrieron esos esquemas de doble contabilidad. Hazel observó en silencio cómo su marido intentaba excusarse. Siempre hacía lo mismo, darle la vuelta a la situación, culpar a los demás, hacerse la víctima de las circunstancias. ¿Y ahora qué? Por fin se dio cuenta de que las excusas no funcionaban. ¿Van a criar al bebé juntos? No. Hazel abrió la puerta del coche. Rachel recibirá una indemnización por los contratos rotos y el seguro médico, y tú recibirás los papeles del divorcio e información sobre tus delitos fiscales. No te atreverías. Ya lo he hecho. El abogado tiene los papeles y Hacienda tiene copias. Ahora si nos disculpas, se nos hace tarde. Rachel entró en el coche sin mirar atrás. Garrett permaneció de pie en el aparcamiento, mirando confuso tras ellos. Rachel rompió el silencio mientras se alejaban. Pensé que dolería más. ¿Qué exactamente? Todo. La ruptura, la conversación, su reacción ante el bebé, y lo único que siento es alivio. Hazel asintió comprensivamente. Ella sentía lo mismo, como si se hubiera quitado un peso de encima. 15 años de matrimonio, meses de venganza e intrigas. Y así, sin más, todo había terminado en el aparcamiento del hospital. En el despacho del abogado les esperaban los papeles. Indemnización, seguro, acuerdo de confidencialidad. Ninguna reclamación, ningún escándalo público. ¿Y la auditoría fiscal? Rachel echó un vistazo a los papeles. Eso ya es problema suyo. Me limité a señalar las irregularidades y dejé que él se encargara. Aquella tarde, Hazel se sentó en casa a ordenar viejas fotografías. 15 años de vida en común en una caja. El teléfono estaba en silencio. Al parecer Garrett todavía estaba procesando lo que había sucedido. Maggie, marcó el número de su asistente. Cancela todas las reuniones de mañana y prepara el papeleo del nuevo proyecto, el que discutimos la semana pasada. Era hora de seguir adelante. Rachel tendría un bebé y una nueva vida. Tendría nuevos proyectos y la libertad de una relación tóxica. Y Garrett tendría tiempo de sobra para pensar en sus acciones. Hacienda solía tomarse su tiempo con las auditorías. Hazel estaba revisando el papeleo para la auditoría fiscal cuando Maggie entró en la oficina con una taza de café y correo fresco. Al principio de la pila había un sobre con el logotipo de Hacienda. Empezaron a indagar a fondo en su negocio. Maggie se sentó en el borde del escritorio. Dicen que hay muchas cosas interesantes ahí, aparte del fraude con nuestra empresa. Hazel dejó el sobre a un lado. Ya se ocuparía de él más tarde. Ahora estaba más interesada en otro documento, el informe de un investigador privado sobre las actividades de Garrett en los últimos 3 años. Rachel no era la única persona a la que había ayudado con sus finanzas. El teléfono del escritorio vibró. Un mensaje de Rachel. Había enviado una foto desde la clínica. Otra ecografía había salido bien. Hazel sonrió y le devolvió el número de un buen agente inmobiliario. Rachel buscaba un piso nuevo. Llamaron a la puerta. Un mensajero traía documentos del bufete. Garrett había intentado impugnar los términos del divorcio, exigiendo que se renegociara el acuerdo de división de bienes. Su nuevo abogado había enviado una larga carta en la que enumeraba todas las reclamaciones.
¿Respondemos? Maggie hojeó los papeles. Claro. Envíales los resultados de la auditoría de su empresa. Y no olvides una copia para Hacienda. Que sepan dónde buscar. Rachel llegó después de comer. Habían quedado para discutir los detalles de la mudanza. Mientras Maggie pedía la comida, las mujeres miraban las opciones de piso. Llamó ayer. Rachel dejó a un lado su portapapeles, exigiendo una reunión, hablando de sus derechos sobre el bebé. ¿Y qué le dijiste? Que sus derechos terminan donde empiezan los míos, y que si seguía insistiendo, presentaría una denuncia por acoso. Hazel asintió con aprobación. Desde aquella memorable conversación en el aparcamiento de la clínica, Garrett había intentado manipular a uno u otro. Pero ahora sus técnicas no funcionaban. Las mujeres habían aprendido a reconocer sus tácticas. Por la noche llegó otra carta de su abogado. Ahora Garrett amenazaba con contar a la prensa la boda de su exmujer con su amante. Hazel reenvió tranquilamente la carta a su abogado, añadiendo copias de los documentos del fraude financiero. ¿Crees que realmente irá a la prensa?, preguntó Rachel nerviosa. No, teme demasiado por su reputación. Además, la auditoría fiscal acaba de empezar. Ahora no está para escándalos. Al día siguiente, Hazel se reunió con el inspector de Hacienda. Estaba muy interesado en los documentos, sobre todo en los relativos a las transferencias internacionales de Garrett. ¿Sabe? Miró el inspector los extractos de las cuentas. Hace tiempo que sospechábamos algo así, pero no encontrábamos ninguna pista. Rachel llamó por la noche. Garrett la estaba vigilando fuera de la casa. Hazel inmediatamente envió a su guardia allí. Una hora más tarde volvió un mensaje. Problema resuelto. Garrett se había ido. ¿Cómo has aguantado esto durante 15 años? Rachel llegó al día siguiente, todavía molesta por el incidente de ayer. Cerré los ojos a lo obvio, creído las excusas. Historia clásica. Se sentaron en el despacho de Hazel, repasando la nueva documentación de Hacienda. Un cuadro interesante estaba emergiendo. El fraude con la empresa de su esposa era solo la punta del iceberg. Utilizó la misma técnica con otras mujeres. Hazel mostró el informe del detective. Encontrando a las que necesitaban ayuda con sus negocios, ofreciéndoles apoyo financiero, arrastrándolas a sus esquemas. ¿Y ahora qué? Ahora todas reciben cartas de mi abogado, invitándoles a testificar ante Hacienda. Garrett apareció una semana más tarde, se presentó en la oficina de Hazel. Seguridad no lo dejó pasar, pero se las arregló para hacer una escena en el aparcamiento, gritando algo sobre traición, sobre conspiración, sobre venganza. ¿Sabes qué es lo gracioso? Hazel se lo estaba contando a Rachel en la cena. Todavía no se da cuenta de que todo es culpa suya. Sigue buscando conspiraciones y traiciones. Los narcisistas nunca admiten su culpa. Rachel removió su té pensativamente. Les resulta más fácil culpar a todo el mundo. Al día siguiente llegó la notificación oficial. Hacienda había iniciado una auditoría a gran escala de todas las empresas de Garrett. Una hora más tarde, su abogado llamó. Su cliente estaba dispuesto a llegar a un acuerdo de divorcio. Demasiado tarde. Hazel escuchó tranquilamente la oferta. Dígale a su cliente que Hacienda se ocupa ahora de sus problemas. Y sí, también incluiré la factura del investigador privado en los honorarios del abogado. Rachel se mudó al nuevo piso 15 días después. Hazel ayudó a organizar la mudanza e insistió en instalar un sistema de seguridad. No se sabía qué se le ocurriría a Garrett. Es curioso lo que ha pasado. Rachel echó un vistazo a la nueva casa. Quería que nos peleáramos y acabó solo. Ese es el destino de todos los manipuladores. Hazel estaba sirviendo té en la nueva cocina. Tarde o temprano sus ardides dejan de funcionar. El juicio por la división de bienes no duró mucho. Garrett no tenía ninguna posibilidad.
Hazel aportó metódicamente documentos para probar todos sus fraudes financieros. Su abogado intentó 3 veces impugnar los términos, pero cada vez recibía una nueva porción de pruebas. El último día de las sesiones, Garrett parecía poco acostumbrado a estar perdido. Se sentó en la sala mientras se leía la sentencia y ni siquiera intentó objetar. Hazel captó su mirada. En ella estaba la comprensión de que la partida estaba finalmente perdida. Aquella tarde, Hazel ordenó las cosas de la que había sido su casa común. Las cajas de fotografías y documentos fueron a parar a la despensa, los efectos personales de Garrett al garaje donde los recogería un mensajero. 15 años de vida juntos fueron metódicamente encajonados. Rachel llamó mientras Hazel terminaba de desmontar el estudio. ¿Te lo puedes creer? Me ha enviado una tarjeta. Felicidades por el bebé y se ofrece a participar en su crianza. ¿Y qué le dijiste? Nada. Fue a parar a la colección de documentos del juzgado por si decide mover ficha. Tras el divorcio, Hazel se embarcó en un nuevo proyecto: abrir una cadena de pequeñas tiendas de golosinas. Llevaba mucho tiempo planeando esta línea de trabajo, pero Garrett siempre encontraba motivos para retrasarla. Un día, revisando el plan de negocio, recordó la vieja idea de Rachel: combinar una floristería con una cafetería. En aquel momento había parecido poco prometedora, pero ahora, la reunión tuvo lugar en el nuevo piso de Rachel. Hazel extendió documentos sobre la mesa: cálculos, planos, estudios de mercado. ¿Vais en serio con lo de montar un negocio juntas? ¿Después de todo lo que ha pasado? Exactamente, después de todo lo que ha pasado. Conozco tus puntos fuertes y débiles, tú conoces los míos. Sin ilusiones, sin confiar en tu palabra, solo acuerdos claros y contabilidad transparente. Rachel estudió detenidamente los documentos. Las condiciones eran firmes pero justas. Hazel ponía dinero y contactos, Rachel su experiencia y un nuevo concepto. ¿Qué pasa con Botánica? Marcus seguirá como socio en el negocio de decoración de eventos, y nosotros nos encargaremos de la venta al por menor y la cafetería. A la semana siguiente estaban mirando locales. El primer local iba a abrirse en el centro de negocios, el lugar perfecto para el concepto de café y flores. Mientras se preparaba el papeleo, llegó una carta del abogado de Garrett. Otro intento de renegociar las condiciones del divorcio. Hazel ni siquiera se molestó en leerla, se limitó a reenviársela al abogado. No se va a calmar. Rachel hojeó el catálogo de proveedores de equipos de café. Ayer me tuvo en la puerta de la clínica de mujeres. Entonces es hora de presentar una denuncia por acoso. Tengo pruebas suficientes. Trabajaron en el proyecto todos los días. Hazel se ocupaba de las finanzas y el papeleo, Rachel de los creativos y los proveedores. Todas las decisiones se tomaban juntas, cada transacción se documentaba. ¿Sabes qué es lo gracioso? Rachel estaba colocando jarrones de muestra en una maqueta de vitrina. Si no fuera por todo el asunto de Garrett, nunca se nos habría ocurrido esta colaboración. Si no fuera por Garrett, no nos habríamos dado cuenta de muchas cosas, como de lo importante que es tener un control total sobre tus finanzas. La primera cafetería abrió justo a tiempo. Hazel controló personalmente todos los detalles, desde la calidad del café hasta la disposición de las flores. Rachel hizo magia con el escaparate, creando una identidad de marca. El día de la inauguración llegó un mensaje de Garrett. Volvía a exigir una reunión. Hazel lo reenvió en silencio al abogado y volvió a vigilar la cafetería. ¿Crees que podremos ir? Preguntó Rachel nerviosa, ajustando los arreglos de las mesas. Ya está funcionando. Mira, los primeros clientes están haciendo cola. A última hora de la tarde, estaba claro que el concepto funcionaba. La gente entraba a tomar café y se quedaba mirando las flores. Compraban ramos y volvían a por el postre. Dentro de un mes abriremos nuestro próximo punto de venta.
Hazel repasa los informes del día. ¿Te dará tiempo a preparar el equipo? Lo haré. La clave es no dejar que nadie interfiera en nuestros planes. Ambos sabían de quién hablaban, pero ya no importaba. Tenían un nuevo negocio, nuevos objetivos y una idea clara de cómo proteger sus intereses. En el despacho de Hazel apareció una nueva carpeta. Proyectos en perspectiva. Dentro había planes para el desarrollo de la red, cálculos para nuevos puntos de venta, contratos con proveedores. Todo era claro, transparente, sin dobles contabilidades ni esquemas ocultos. Hazel paró el coche delante de una nueva tienda de golosinas. Era el cuarto establecimiento de la cadena y el de más éxito. Los visitantes salían por las puertas con bolsas de marca, en las que se veían los contornos de ramos de flores y cajas de pasteles. Del asiento trasero llegó un suave graznido. La pequeña Emma estaba despierta. Rachel sacó suavemente a su hija del asiento del coche. Rizos oscuros y barbilla testaruda, se parecía a su padre, pero parecía tener la personalidad de su madre. Entraron. El personal ya sabía que, cuando llegaran los dos propietarios, lo mejor era mantenerse al margen. Hazel comprobaba metódicamente los registros y las finanzas mientras Rachel miraba por las ventanas y charlaba con las floristas. Maggie trajo correo nuevo. Entre otras cosas, había una carta de un agente inmobiliario de Seattle. Garrett por fin había vendido su casa y se había mudado a la costa oeste. Después de que Hacienda terminara de auditar todas sus empresas, no tenía nada que hacer en su ciudad natal. ¿Te puedes creer que haya enviado una tarjeta por el cumpleaños de Emma? Rachel se agachó a su lado, meciendo a su adormilada hija. Ni siquiera tarde esta vez. Siempre ha tenido el don de ser puntual cuando le beneficia. Sobre la mesa había un número reciente de una revista de negocios. En la portada había una foto de su nuevo concepto, una acogedora cafetería empapada de flores. En el interior había un extenso artículo sobre cómo dos antiguos competidores habían creado juntos un negocio de éxito. Hazel hojeó la revista. Ni una palabra sobre el escándalo, el divorcio o los tejemanejes financieros. Todo eso había quedado en el pasado. Ahora solo había cifras de crecimiento, planes de desarrollo y elogiosas críticas de los clientes. Ha llamado Marcus, miró Rachel los mensajes de su teléfono. Sugiere unir fuerzas para un nuevo proyecto. Una gran cadena hotelera busca contratistas. ¿Qué te parece? ¿Por qué no? A Botánica le van bien los grandes eventos y nuestra cadena puede hacer entregas diarias. Todos salimos ganando. Por la noche cerraron la cafetería y subieron a la azotea, donde se había instalado un pequeño invernadero. Emma durmió en una cuna portátil y las mujeres hablaron de los planes de futuro. ¿Recuerdas cómo empezó todo? Rachel ajustó las flores en el jarrón. Aquel día en el aeropuerto, cuando os vi a ti y a Garrett. Claro que lo hiciste. Sentí como si el mundo se viniera abajo entonces. Y terminó funcionando para mejor. Tengo una hija, un nuevo negocio, socios de verdad. Y nada de chanchullos financieros. Se rieron. La ciudad bullía al atardecer. Las lámparas brillaban suavemente en la ventana del café, iluminando los arreglos de flores frescas. Ya se estaba preparando una nueva tanda de pasteles para mañana. A la mañana siguiente llegó un mensaje del abogado. Garrett había firmado por fin el último de los papeles de renuncia a comunicarse con su hija. Al parecer, la nueva vida en Seattle merecía la pena. ¿Sabes qué es lo gracioso? Hazel estaba mirando el contrato. Nunca se dio cuenta de que había perdido, no cuando me enteré de su aventura. Fue cuando decidió que podía manipularnos a los dos. Rachel asintió, observando cómo el camarero preparaba el café de la mañana para los primeros clientes. Emma dormía plácidamente en el despacho habilitado especialmente para tales ocasiones. Todo estaba encajando, no como se había planeado un año atrás, con Hazel buscando venganza y Rachel intentando salvar un negocio que se desmoronaba. Pero tal vez así debía ser.